Ok. Bueno, Alejandro. Bueno, pues bienvenido a Chihuahua Gracias. y antes que nada pues quería saber cuál era tu percepción de Chihuahua y de su arquitectura, de sus problemas, de su ciudad. He visto muy poco de Chihuahua en estos días. Creo que en total he estado contando y una vez hace 15 años fácil, he estado, no sé, 80 horas en Chihuahua y sin ver mucho, casi siempre en las instalaciones del ISAD, antes del antiguo ISAD y ahora del nuevo ISAD. Eh, lo que he visto yendo al ISAD me he dado cuenta que está creciendo mucho, ha crecido mucho. Lo platicaba ayer con Juan Carlos Tello, que él está viniendo más seguido, y, y él me decía que que hace un año, creo que empezó a venir a dar cursos en el ISAD hace un año, todas las casas que están alrededor del ISAD, dice que no No las había existía. visto, que crecieron en un año. Entonces supongo que está creciendo muy rápido, supongo que están haciendo muchas cosas porque veo que hay pasos a desnivel, que no se ven tan nuevos, pero bueno, pasos a desnivel. Están haciendo aquí a la vuelta de la catedral un Un paso paso de nivel. enterrado. Entonces creo que hay mucha transformación. No sé bien hacia dónde vaya, o sea, en los días que he estado aquí no te puedo decir mucho. Creo sí que así a simple vista bueno, analizar lo que estamos haciendo es un ejercicio de un mes. Vino Juan Carlos, luego José Castillo Isay, Springal, luego yo, y han estado trabajando sobre la ciudad. Entonces más que nada en plano, en dibujo, me he enterado de algunas cosas de la ciudad más que Claro, en sí, la sí. realidad. Y creo que le pasa, que tiene lo mismo, yo lo comentaba en el curso de Lizad, tiene el mismo problema yo creo que la mayor parte de las ciudades en México, que es le hemos dado la espalda a nuestro paisaje. Es una cosa muy curiosa de las ciudades mexicanas Ok. que crecen contra, pero radicalmente contra el paisaje. Como las urbanizaciones que ves al lado de Lisa, ¿tú crees que cerrándolas se... Pues, pero no solo eso, o sea, pienso un poco, para en el caso de la Ciudad de México es evidente, ¿no? El lago lo secas y creces una ciudad y después tienes problemas de falta de agua y de inundación, las dos Claro, sí. combinadas, ¿no? Y aquí, uno de los sitios en los que están trabajando los alumnos del ISAT es el río, bueno, que le llaman el canal, porque ya está canalizado y no tiene agua o tiene muy poca agua, y de repente, como anoche no tuvimos la suerte, comillas, de ver cómo se Se llenó llenó. de repente en una lluvia torrencial de unas cuantas horas. Y creo que todo eso tiene que ver con esta darle la espalda al paisaje, al territorio, digamos, al paisaje no entendido como algo para Como ver, landscape. O sea, sino como landscape, sino como el territorio en el que se crecen las ciudades, que creo, o sea, no es una cosa de Chihuahua, sino es una cosa muy de las ciudades en México, ¿no? Que crecieron o han crecido así casi contracorriente, ¿no? Contra pues las como a fuerzas. favor del concreto, ¿no? Digo, digo, no sé Sí, si es verdad. pero no solo, porque es algo muy viejo, ¿no? O sea, Sí, sí. es algo, no solamente es del siglo XX, o sea, en el siglo XX le hemos continuado y a lo bruto esa tendencia, pero es una lógica o sea, yo lo pensaba, también una ciudad en que he estado poco, pero las veces que he ido más sorprendido es Monterrey, pensar que tiene un paisaje bellísimo y la ciudad crece de espaldas a ese paisaje, ¿no? No lo ves así, el Cerro de la Silla por allá, pero todas las sierras que rodean la ciudad son bellísimas, no Sí, las sí, como ven. Chipinque y Acá todo. también el paisaje, ahora que hicimos este viaje por el desierto de Chihuahua rumbo a Texas, pues son unos paisajes impresionantes, sorprendentes, y son ciudades que una cosa, por ejemplo, Chihuahua tiene más topografía, evidentemente, que esta parte de Texas donde estábamos ayer o antier, Sí. pero sí lo comentábamos, sobre todo lo comentaba Juan Carlos, me estoy robando de hecho el comentario, pero es esta la gran planicie donde ves unos cuantos cerros allá a lo lejos, la meseta, ¿no? Del desierto de Chihuahua, este, y las tres construcciones generalmente bajas, y que el cielo te aplasta, o sea, esta relación suelo y cielo, ¿no? Que es Sí, sí, muy del como así desierto, muy muy horizontal. horizontal, ¿no? Y creo que en la ciudad de Chihuahua, por un lado tiene una topografía más pronunciada, evidentemente, pero también por la forma como está construida, pero me imagino que desde su fundación se ha ido perdiendo eso. O sea, en el caso de Sí, sí, sí. estas nuevas conurbaciones al lado de por donde está Lizar, te das cuenta que están todas viendo hacia adentro, digamos, ¿no? Claro, Son sí, sí, sí. casas, conjuntos de casas rodeados por muros, me imagino que con guardia en la puerta, Sí, sí, sí. y solo entran los que entran, y todos los que viven allí, me imagino que se la pasan viendo
o hacia su jardín, o en el mejor de los casos, sino el peor hacia y no es ninguna crítica de decir porque a lo mejor probablemente yo haría lo mismo, pero hacia la pantalla de la computadora, ¿no? O sea, Claro, no hacen ciudad, para decirlo en esta frase ya que sí, suena sí. gastada, pero que tiene su sentido, ¿no? Como no hacen urbanización para dentro de la misma colonia, o no salen a caminar, o qué es lo que provoca que no se vuelvan, porque también existe la seguridad, ¿no? Digo, Sí, porque digo, Chihuahua sí ha sufrido mucho el claro, narcotráfico y sí, el sí. robo y violaciones y muchas cosas, ¿no? Pero entonces digo, cómo podemos darle seguridad a la ciudadanía cuando en ese sentido, ¿no? Creo que es muy difícil, arriesgado y podría ser hasta tonto venir a predicar soluciones contra la violencia Ándale. sin haberlas vivido en unas condiciones como Chihuahua que son críticas, más digamos en Juárez que en Sí. Chihuahua, pero que de todos modos ustedes han vivido cosas fuertes. Pero creo, o sea, una cosa que repetimos los arquitectos mucho, al menos idealmente y de una manera a lo mejor hasta romántica, es que si algo puede hacer la arquitectura como solución contra la violencia no es cerrar, sino es abrir. Claro. Entre Sí, sí. más gente haya en la calle, entre más gente ocupe la calle, entre más gente, o sea, ya sé, a una señora decirle, entre más niños jueguen en el parque mejor, la señora si sabe que hay violencia, que hay muertos y que hay desaparecidos, no le parece que está, no le resulta convincente esta afirmación. Sí, exacto. Pero yo creo que sí, o sea, no solo lo creo, o sea, creo que parece que es algo probado en muchas ciudades del mundo que insisto, el nivel de violencia al que hemos llegado a México es otra historia, pero la violencia y el crimen normales, entre comillas, Sí. de una ciudad, Comunes. es comunes, los que Sí, pasan sí, aquí sí. en China o en cualquier lugar, se reducen entre más gente sale a la calle, ¿no? Los pequeños ladronzuelos y vendedores de drogas y los buenos para nada no se van al parque donde están las señoras con los niños, se van al parque oscuro donde nadie va, ¿no? Y si nosotros nos encerramos, no me acuerdo el nombre de este arquitecto, igual tú te acuerdas, este arquitecto sudafricano que vino a un congreso de Arquina hace uno o dos congresos, muy bueno, pero una de las cosas más interesantes que él decía, empiezas es como un círculo vicioso, empiezas por el miedo al otro, Sí, en claro. Sudáfrica pues Sí. era una cuestión racial, empiezas por el miedo al otro, te segregas, te encierras, y ese miedo, esa condición de encerrarte y segregarte, hace que ese miedo se intensifique y se vuelva odio, ¿no? Y Claro, sí, sí, entonces sí. es un Es un círculo ciclo vicioso, vicioso ahí, sí. ¿no? Pero bueno, entonces tú crees que también todas las obras que estamos haciendo aquí en Chihuahua, así como las de aquí el centro, que estamos pavimentando, digo, peatonizando Ujú. muchas partes, eso ayudaría también a contrarrestar un poco la inseguridad, y yo Yo, creo es sí, el miedo de toparnos con el otro, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que hay que lograr que, por un lado, que los centros históricos vuelvan a estar vivos, y eso en buena parte lo logras peatonalizando, pero también lo logras trayendo programa, Pero usos, entonces ¿no? hay como una contradicción también, ¿no? Porque allá en la periferia se Ujú. cierran y en el centro se quieren abrir, ¿no? Sí. O, digo, ¿cuál entonces? Bueno, no sé cuál sea la condición, o sea, no, tú me podrás decir en Chihuahua qué pasa, pero en la Ciudad de México muchas veces pasa que la gente que se va a vivir así, lejos, en los suburbios y en comunidades cerradas, terminan aislándose por completo. O sea, no es la misma gente que va a Al los centro. centros y que camina, porque Son dos tipos de ciudades que se manejan entonces, sí, digo, sí, ¿tú sí. crees? Y lo que no hemos logrado entender, yo creo, ahorita estoy leyendo este libro de Alexandra Lange, que es crítica de arquitectura, y el libro hace un análisis de distintos modos de ser crítico, de varios críticos famosos en Estados Unidos. Pero en el capítulo que voy es justo sobre el espacio público, y la estructura del libro es ella te presenta un texto de un arquitecto a otro y lo analiza, como cuál es la manera en que aborda ese tema, ¿no? Ok. Está bueno. Pero el texto en el que voy ahorita es de Charles Moore, hablando sobre el espacio público. Le preguntan cuál es el espacio público en California. Y el texto es, digamos, relativamente, bueno, no viejo, pero es de los 65. Ok. Entonces dice, en California el lugar común es decir que no hay espacio público, ¿no? En California, La calle o... sí, es el freeway y es el mall, pero después de dar la vuelta y dice, el auténtico espacio público en California, al menos en Los Ángeles, se llama Disneylandia.
Y hay un prejuicio como de arquitecto, de arquitecto de cierto de cierto establishment, digamos, decir, no, pues Disneylandia es caricatura, Disneylandia es falso, todo es de cartón, y no puedes decir que la mainstream de Disneylandia es espacio público. Y él dice, no, es espacio, porque lo que hace el espacio público no es realmente ni los edificios ni el espacio, pese a lo que queramos los arquitectos, sino el que la gente salga y lo tome. Y evidentemente alguien me va a decir, bueno, pero es que Disneylandia no es público, cuesta y hay que pagar un boleto para entrar. Y entonces el texto creo que incluso se llama hay que pagar por el espacio público, por todo el espacio público hay que pagar. Lo que pasa es que hay espacios públicos que tú pagas con tus impuestos, y en California hasta los 60 el espacio público lo pagabas con tu boleto de entrada a Disneylandia. Yo creo que lo que tenemos que lograr es empezar a darle la vuelta a que cada vez más le paguemos más, le pongamos más al espacio público, ¿no? En la Ciudad de México, yo no conozco bien Chihuahua para saber si aquí pasa lo mismo, pero me imagino, supongo que pasa mucho, porque creo que es algo más del país y a lo mejor hasta de la época que pasó de la Ciudad de México. La gente prefiere cierto grado de comodidad privada a costa de una una alta incomodidad pública, a lo contrario, a invertirle, ¿no? Es más, o sea, en la escuela te das muchas veces cuenta cuando con los alumnos estás proyectando lo que tenga que ver con vivienda, por ejemplo, y te salen con la idea de que es muy chiquito, muy pequeño, y tú le dices, bueno, en Manhattan, en París, en Madrid vivirías en algo de ese tamaño, a costa de que el afuera es el que le inviertes, ¿no? Y le inviertes como sociedad, ¿no? Entonces, afuera hay parques, cafés, restaurantes, buenas banquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, pero también ahí es como un estilo de vida que, digo, tengo mi patio, tengo mi espacio para crecer, o digo, como que siempre hay eso también, como que te lo ponen siempre como en la balanza, ¿no? Claro, o sea, eso tendríamos que ver qué tanto, no solo por influencia de los gringos, sino a lo mejor por una cuestión del nuevo mundo, que tanto nosotros preferimos esta vida de la casita en la pradera, ¿no? Para decirlo así. Pero hace poco también hubo un congreso de arquitectura el que organizó Arquitectura Viva en España, no sé en qué, creo que en Pamplona, y ya subieron al internet todos los videos de las ponencias. Solo he visto uno, el de Fernández Galeano, la introducción que hace. Y hay una cosa muy interesante que dice, lo hace evidentemente con el fin de ser chocante, ¿no? De ser provocativo, y dice, el pasto, el césped no es ecológico, ecológico es el concreto. Y entonces enseña dos fotos y dice, bueno, estos suburbios que él dice ya no son americanos, o sea, es general, es del mundo entero. Estos suburbios, pasto y casitas, es lo menos ecológico que puedes pensar, porque la relación entre la huella, lo que ocupan, y la cantidad de gente a la que sirven, y la infraestructura y el costo, no sé qué, es enorme. El concreto, la densidad, evidentemente a lo mejor no Manhattan, pero una ciudad como Sao Paulo de 20, Buenos Aires, París de 7, 8, hacen más sentido, ¿no? Es más denso, concentrar a la gente. Y además creo que hay un tema, lo menciona también Fernández Galeano, no solo estamos hablando de ecología en el sentido tradicional, digamos, de lo verde, sino hasta de ecología social. O sea, la sociedad sobrevive cuando hay interacción entre la gente, ¿sí? Porque también todos los nuevos desarrollos le apuestan mucho, y es un círculo vicioso muy perverso. Se le apuestan los desarrolladores. Cuando López Obrador puso esto del bando 2, que hace mucha lógica, es decir, vivienda en las zonas centrales, en las 4 delegaciones centrales y en altura, afuera no, pero le pasó un efecto muy parecido y es curioso que coincidan en eso dos personajes políticamente tan separados, no a lo que le pasó en los 50 a Urruchurtu, que también dijo de aquí para afuera no se construye. Pero no contaban con que el Estado de México es el Estado de México, y el Estado de México tiene otras reglas, y entonces en el Estado de México empiezan a crecer, y los desarrolladores les prefieren invertir muy poco en terrenos muy baratos, ¿no? Muy lejos, y hacer un montón de casitas donde no hay un mínimo de infraestructura, ya no solamente en el sentido duro de la palabra, sino hasta social, ¿no? Pública. No hay nada, ¿no? No hay nada. La casa dormitorio. Exacto, y eso está pasando en la Ciudad de México, está pasando en Puebla, en Querétaro, en Chihuahua. Y lo más curioso es que pasa
en los dos extremos, ¿no? En las casi y la palabra coincide, bueno, es la misma, solo que con dos terminaciones distintas, son desde los excluidos hasta los exclusivos. Ándale. Viven de la misma manera, ¿no? Sí, Viven sí. unos aislados en la miseria y otros aislados en la opulencia, pero aislados, encerrados, metidos en su propio mundo, sin construir civilización finalmente. No, y también sabes que, digo, perdón por interrumpir, hay una tipología en sus casas que también hasta son muy iguales. Digo, ¿Sí? si tú ves las fachadas traseras, ahora que las dos tienen dos recámaras y un baño en medio. Sí. Y viven igual, ¿me entiendes? Entonces, así como dices, de arriba hasta abajo, digo, viven casi de la misma forma y del... Y le estamos... La ciudad la están tratando de recuperar, a lo mejor eso ha pasado en todos lados, ¿no? Es lo que es la historia de Manhattan, por ejemplo, ¿no? Como Claro. las clases medias son las que los yuppies y los hipsters son los que empiezan a recuperar zonas, ¿no? en la Ciudad de México, pues lo que pasó con la Condesa en los mediados de los 80s, en los 90s, lo que ahora está pasando con la Roma y que se está descorriendo para también el Escandón y por otras zonas por allí. Y que poco a poco, o sea, me imagino que aquí yo la vez pasada con Rodrigo me llevó a ver una casa que está claro, regada por el centro, y me decía que es, si no la única de las, pues, no, creo que es la única casa, sí, claro, donde alguien está haciendo, una casa vieja, digamos, que están haciendo arquitectura, o arreglando con arquitectura moderna, para que alguien se cambie a vivir al centro, ¿no? Creo que es bueno que ya alguien haya empezado, pero no debe ser una, Sí, bueno, hay otros puntuales, otros Sí. proyectos puntuales también, pero digo, hay poquitos, pero yo creo que sí también hay como una intención de hacer eso, Sí. yo creo también, ¿no? De salvar otra vez Claro, la vida acá. y eso, ahora el riesgo que también sabemos que pasa en todas las ciudades es que nunca sabemos cuál es la palabra en español, ¿no? De la gentrificación, ¿no? De que de repente llega las clases medias altas con ciertas ambiciones culturales, ocupan los centros y expulsan. Hasta en Los Ángeles también está pasando eso, ¿no? Sí, en todas las ciudades pasa eso, ¿no? Entonces habría que tratar, bueno, no sé si en todas hay ciudades que tienen mayor, o sea, por ejemplo, incluso, o sea, en la Ciudad de México yo el otro día lo platicaba con unos amigos que viven en la Roma. O sea, la diferencia entre la Roma y la Condesa es que la Roma ha resistido más, o sea, no, en la Roma no está llegando gente y a lo mejor es más, hasta ahora más caro vivir en la Roma, hay mejores restaurantes, mejores lugares, todo lo que quieras, pero la gente que vivía en la Roma desde hace 50 años está resistiendo mejor esta invasión de los hipsters que lo que lo hizo la Condesa, ¿no? La Condesa ya tronó en gran parte por eso, ¿no? Porque se transformó totalmente para volver a Moore, en Disneylandia clase mediera, ¿no? Sí, claro, que hay que pagar ya casi por caminar ahí en el hipódromo. Sí. Ah, pues qué padre, ¿no? Entonces, pues, y tú y la relación que tienes con Chihuahua, digo, ¿cuál sería, digo, cuál era tu, antes de venir a Chihuahua, qué es lo que tenías así digo, qué es lo que tenías en la cabeza de Chihuahua? No sé, o sea, me acuerdo, yo vine hace fácil 15 años, 12, 15 años, también a Lizat, que acabamos de sacar con Humberto Ricalde una revisita que se llamaba Trazos, y la presentamos aquí, y creo que en el Lizat organizaron algo sobre cine y arquitectura, no sé de qué, ya hablamos y ahí lo presentamos. Y en principio me quedó y bueno, y luego con amigos que me contaban de Lizat, me quedó en la cabeza esa idea de una ciudad, debe ser en parte pedantería y centralismo chilango, ¿no? Pero estamos pensando, todo pasa en el DF y si acaso Guadalajara y Monterrey, ¿no? Y entonces, afuera no pasa nada. Y de repente te das cuenta que, digo, el ISAT, que es una escuela muy viva, que hace muchas cosas, y que creo que es interesante que haya, bueno, me decían allí, hay otras 6 escuelas de arquitectura, sí, claro. A lo mejor no todas son del nivel, hay 2 o 3 de un buen nivel y las otras ya son menos buenas, pero es interesante que una ciudad mediana en el contexto nacional, digamos, tenga ese empuje en arquitectura, ¿no? Y además, otra vez con esas condiciones de territorio, paisaje, que la hacen muy particular, creo, ¿no? Ok. ¿Y su arquitectura cómo la ves? ¿Has visto algo interesante que te haya gustado? He visto realmente muy poco, he pasado en coche así y visto cosas y ni siquiera te podría nombrar las cosas. Creo que hay por ahí 2, 3 cosas o sea, me llaman desde lo porfiriano, que hay estas casonas que ves por allí, y de repente algunas cosas cincuenteras que eso se acerca más a mí, o sea, lo porfiriano nada más por las casonas. Espectacular. Sí, y esa me interesa mucho y me gustaría
darme una vuelta, igual mañana en la mañana para Juan Carlos, le preguntamos en el Izal, o sea, para ver esa arquitectura cincuentera, sesentera, que luego te encuentras unas bastante buenas, sí, unas muy buenas, sí. y de arquitectos que otra vez centralismo a veces ignoramos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso me gustaría ver. No, ahorita no te lo podría nombrar, pero seguro que por ahí caminas y ves 2 o 3 edificios que te no, si quieres saber si mañana les doy un tour, si quieres sería buenísimo. entonces ahí Sí, para sí. mostrarles algo, igual te seguimos grabando ahí, ¿no? Sí. Estaría bueno, entonces, pues muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Entonces, pues bienvenido a Chihuahua y aquí estamos al pendiente. Gracias, pues a ver si sigo viniendo. Es cosa de los del ISAT que sí que me sigan invitando. Claro.